Hola, compañeros. El día de hoy vamos a avanzar con la discapacidad en Nicaragua, parte 4. Ya estamos hablando de una etapa avanzada del año 85-86, que a finales del 90 que ya la situación de las personas con discapacidad se mejoró notablemente. Primero, en nuestra organización, la ORD, se creó el taller de calzado ortopédico Arnoldo Toribio, ¿verdad? Nuestra organización, la ORD, empezó a promover los Juegos Nacionales Especiales. En estos juegos se reunían compañeros con discapacidad que practicaban el deporte, y aquí hay una participación de algunos países como El Salvador, que vino en los últimos juegos, Guatemala, Costa Rica, creo que estuvieron viniendo en esa época, a Cuba también, a competir en estos juegos especiales que promovía la ORD para la inserción de las personas con discapacidad en el deporte. También a través del turismo se construyó una casa albergue en Pochomil. Esta casa alberga era grande, cómoda, tenía condiciones para que las personas con discapacidad pudiesen recrearse en el mar y poder pasar vacaciones en las playas de Pochomil gratuitamente. Entonces, solo se hacía coordinación con la Casa Nacional de Apoyo al Combatiente y uno podía acceder gratuitamente a la casa de Pochomil. Y yo particularmente, yo fui con grupos de compañeros a disfrutar de las playas de Pochomil. Era un lugar muy bonito donde podía uno dormir y podía estar cómodo, era amplio y con toda la accesibilidad para las personas con discapacidad. También se creó la clínica psiquiátrica de Giloa. Esta la creó el ejército. Era para atender a las personas que tenían con problemas de discapacidad psicosocial, que estaban como resultado de la guerra, y se les daba una atención especializada por psiquiatras y por médicos especialistas en el tema. Esto vino a ayudar muchísimo a este grupo de compañeros que resultaban con ese tipo de lesiones. Con los pipitos también se vino a crearse otra parte importante. Los pipitos crearon el Centro Audiológico Los Pipitos, que ahí estaba una doctora de Rusia, que era la que daba atención en esta clínica. Este era importante porque era la primera experiencia de esfuerzo que había, y de una organización de personas con discapacidad que permitía que se pudiera dar audífonos y dar una atención especial a las personas con hipoacusia bilateral o que necesitaban audífonos. También la Casa Nacional de Apoyo al Combatiente creó y construyó un albergue en Bello Horizonte. Este albergue vino a dar una atención, como les decía yo, a los compañeros de los departamentos que por recuperación médica tenían que estar en espera aquí en Managua entre operaciones ya o rehabilitaciones. También en esa época, eh, con la Casa Nacional de Apoyo al Combatiente y el Ejército, se realizaron viajes al exterior para dar atención médica a compañeros. Ya muchos compañeros que habían resultado heridos de los combates con la contra y que habían quedado con una discapacidad, pasaron su primera etapa en los hospitales nacionales. Pero se necesitaba operaciones en el exterior con mejores especialistas y con mejor tratamiento. Y muchos compañeros viajaron a Bulgaria, a Checoslovaquia, a Hungría, a la URSS, ya a Cuba, a recibir estos tratamientos médicos, estas operaciones. Hubieron varios viajes. Yo me acuerdo que en el Distrito 4, donde yo estaba,
un buen grupo de compañeros viajó a Bulgaria y a la RDA a tratar sus lesiones. Y en este espacio también nosotros aprovechamos para meter a otros compañeros por otro tipo de causas para que fueran tratados por causa natural, para que fueran tratados en estos viajes. A través del ISBI se empezó a entregar a toda persona con discapacidad por causa de la guerra el paquete AFA. Eso fue una ayuda muy importante. ¿Por qué? Porque el AFA era arroz, frijol y azúcar. Un paquete que se entregaba mensualmente y venía a ayudarte y te complementaba tu alimentación. También a través de la Casa Nacional de Apoyo al Combatiente se empezó a entregar el paquete navideño. Todos los años, para diciembre, se le hacía entrega a todos los combatientes, miembros del ejército con discapacidad, un paquete navideño, ya que era bastante bueno, pues venía ropa, zapatos, hasta sus botellitas de licor y todo, pollo. Entonces uno tenía condiciones para poder pasar una Navidad un poco alegre y venían sus juguetes también. Todavía me acuerdo que la de 1989 fue buenísimo ese paquete navideño, no, el 88. Fue bueno, en el del 89 fue un radio que se nos dio y fue muy bueno, pues que le duró a mucha gente bastante tiempo. Estos programas que estaban avanzando, estaban siendo creados, era muy importante porque ya había una cobertura amplia y extensa para las personas con discapacidad. También para esa época se creó la colonia Ernesto Che Guevara a través de una donación de un compañero norteamericano que ya falleció. Creo yo que ya falleció porque no hemos tenido noticias, pero ya la última vez que lo vimos, hace como unos 6, 7 años, tenía 90 años. Él donó unos fondos al gobierno, al partido, y lo designó para construir la primera colonia especial para personas con discapacidad, que es la colonia de Che Guevara, donde yo vivo, que es totalmente accesible para personas con discapacidad y está dividida para lesiones físico-motoras, para amputados de piernas, para ciegos. O sea, está dividida por sectores según la discapacidad. En algunos departamentos se crearon algunos, ya no tanto como proyecto habitacional, pero sí como se hizo entrega de grandes lotes de terreno para personas con discapacidad. Digamos, en el Distrito 5, en el barrio Walter Ferretti, prácticamente ahí se entregaron 2, 3 manzanas de tierra a personas con discapacidad que construyeron su vivienda. También en Vía Libertad se entregaron como 2, 3, 4 manzanas de terreno para que las personas con discapacidad tuvieran vivienda. En el Distrito 4 se entregó aquí en Bello Horizonte 4 casas, y aquí por donde era la tercera sección de policía, ahí también se construyeron viviendas para las personas con discapacidad. También a través de nuestra organización se inició una campaña nacional de eliminación de barreras físicas, Nicaragua sin barreras. Se trataba de promover a través de las instituciones del Estado, con ayuda también de las propias personas con discapacidad. Yo me acuerdo que ahí me tocó ir a 2, 3 colegios a hablar con los estudiantes y se hacía recolección de fondos en diferentes instituciones para que con esos fondos construir rampas ya en todo el país. Fue un esfuerzo muy bueno, ¿verdad?, que permitió que se construyeran las primeras rampas en el país. Para esta etapa también había, a través del Banco Nacional de Desarrollo, la promoción de créditos para personas con discapacidad
y que promovieran emprendimiento económico. Esto venía a complementarse con la capacitación que daba en ese momento el SINACAP a través del Centro Nicaragüense Alemán, donde se capacitaba a personas con discapacidad en diferentes habilidades como mecánica, soldadura. Entonces, a través del Banco Nacional de Desarrollo, se trató de promover que estos compañeros tuvieran acceso al crédito para poner sus emprendimientos económicos en el país. La situación era bastante buena para las personas con discapacidad porque había una gran incidencia. Había bastante trámite, gestión, se resolvían los problemas en la medida de las posibilidades que se tenían. Había reuniones periódicamente en todos los territorios para ver los problemas de las personas con discapacidad y se trataba de dar solución en la medida de las posibilidades. Todo esto vino a culminar en esta etapa primera de los años 80, cuando tuvimos el encuentro nacional con el comandante Daniel. En Los Palmes actual nos reunimos aproximadamente 2.000 personas con discapacidad de todo el país con el comandante Daniel Ortega y le expusimos nosotros al comandante cuál era nuestra problemática. Le expusimos qué problemas estábamos enfrentando y qué solución proponíamos nosotros para que las personas con discapacidad se integraran plenamente a la sociedad. Él vino a dar algunas soluciones en el momento, pero se preparó todo para que después de la campaña electoral del 90 se crearan las condiciones mínimas para que las personas con discapacidad crecieran mucho más. Entonces nosotros logramos hasta esa etapa estar en un nivel óptimo, ¿verdad?, de atención y sobre todo, como les decía, teníamos incidencia en los territorios. En esta etapa fue donde nosotros lamentablemente, para esa época pues, vinieron las elecciones, nosotros con el padre Miguel Cotobroma, un grupo de compañeros de la ORD, marchamos desde la frontera hacia Managua pidiendo la paz porque era la etapa muy complicada, compañeros, de la guerra. A nosotros se reunió el comandante Tomás Borges con las víctimas de guerra y explicó por qué había que negociar con la contra, por qué había que llegar a unos acuerdos y todo el mundo dimos el apoyo pues que nuestro gobierno negociara la paz y hicimos esa marcha por la paz porque ya el pueblo de Nicaragua estaba cansado de la guerra y queríamos ya pasar que la paz viniera al país y sobre todo nuestro gobierno, nuestro partido fue el primero que se dispuso a que llegara esta solución. Entonces aquí terminaríamos esta cuarta parte de la discapacidad en Nicaragua como estábamos en ese momento repitiéndole, que fueron avances enormes lo que tuvo la persona con discapacidad en Nicaragua. En la próxima, el tema va a ser la quinta parte, pero ya estaríamos en la parte de los 90 donde vinieron muchas cosas difíciles para nosotros. Entonces, compañeros, muchas gracias por mirarme este video y seguimos y hasta la próxima. Gracias, compañeros.